Gloria al Señor. Dios les bendiga en esta linda y maravillosa noche. Noche que el Señor nos regala para adorarle, para bendecirle, para exaltarle. Está un poco lluvioso, pero estamos aquí dentro del templo disfrutando de lo que el Señor está haciendo y de lo que va a hacer. Saludos y bendiciones a aquellos hermanos que nos están viendo a través de los medios de CCR Live. Bendiciones. Ya vamos a comenzar con el mover de adoración. Luego iremos a la culminación de la clase el tabernáculo con nuestra hermana Baby. Hay unos libros, unos folletos, unos manuales que se están confeccionando y se va a dar por una ofrenda de $5 para seguir comprando tinta, para seguir comprando carpetas, para seguir comprando los materiales y poder llevarle hasta su hogar estos libros tan maravillosos que le ayudan a conocer la historia. El que conoce la historia pues tiene poder. El que conoce la historia conoce la ruta. Y nosotros queremos que esta iglesia pues tenga conocimiento acerca de todos estos eventos que la Biblia nos habla. También queremos informarles que el domingo vamos a estar aquí congregándonos aquellos hermanos que ya se les ha notificado. Usted sabe que nosotros tomamos una pausa esperando, ¿verdad?, que todo esto del COVID siga disminuyendo, pero ya este domingo vamos a estar con un grupito en la iglesia. El próximo domingo de arriba pues vendrá otro grupito más hasta que esto se esté controlando. Poco a poco vamos a estar trabajando, y aquellos que no pueden llegar hasta el templo pues vamos a estar usando los medios, disfrutando de esta tecnología. El culto de por la tarde de los domingos quedó suspendido porque los hermanos se anotaban pero no venían, y entonces estábamos haciendo un sobreesfuerzo y se encendían los aires y la gente no llegaba. Pero nada, vamos a estar trabajando con los que lleguen y que quieran escuchar la palabra poderosa, gloriosa del Señor. Y en este tiempo que estamos viviendo no podemos retractarnos, irnos atrás. Tenemos que seguir con más fuerza, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ha sido bueno y Él ha demostrado que pronto vendrá a buscar su iglesia. Lo dejó registrado en su libro, en la Biblia, y yo lo creo. Y aquellos hombres y mujeres pues que se paren en la brecha podrán ver su gloria y podrán ver aquellas cosas que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a estar orando para comenzar nuestro culto y luego seguimos con el mover de adoración. Amado Padre bueno y eterno, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y a ti te damos toda gloria, toda honra. Gracias por tu poder, por tu autoridad. Gracias, Señor, porque sabemos que todo lo haces perfecto. En esta hora mis hermanos y yo estamos en un mismo sentir. Queremos adorarte, glorificarte, queremos darte toda gloria y toda honra. Sabemos, Padre amado, que cuando los santos se reúnen cosas pueden pasar. Nosotros estamos aquí, Padre amado, con el mejor deseo que cosas pasen. Aquellos hermanos que están en sus hogares también, Padre, están en una actitud de adorador, Padre amado, esperando que se desaten cosas gloriosas, cada cual individual en su hogar y como grupo, colectivo, como la iglesia del Señor. Bendice a aquellas congregaciones que hoy también se están, Padre amado, reuniendo, a aquellos que están presencial y aquellos que lo hacen, Padre amado, a través de online. Que se derrame tu gloria en la isla del Cordero. Queremos bendecir tu santo nombre y reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Puede ser que venga el desgaste, el cansancio, puede ser que la frustración puede llegar a nuestros corazones, a nuestras mentes, pero nos levantamos en el dulce nombre de Cristo Jesús, reprendiendo todo aquello que quiere traer, Padre amado, un malestar, una tristeza, que quiere traer, Padre amado, confusión. Nosotros creemos que en este tiempo los que perduren verán tu gloria y obtendrán la corona. Hay que proseguir hacia adelante. Padre, nosotros estamos dispuestos. Queremos, Padre amado, pelear la buena batalla. Si sabemos, Padre amado, que tú nos darás el poder para ganar y vencer en el dulce nombre de Cristo Jesús. Vamos a adorar al Señor con algunos cánticos y luego la pastora Baby va a continuar con la última clase del tabernáculo. Santo Dios, te bendecimos a ti, Rey Jesús, y adoramos a ti, Jesús. Te alabamos, Dios, te exaltamos a ti, Rey. Puedo danzar con libertad porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad
Exaltamos tu nombre, Jesús. Gracias, Dios. Te adoramos, Señor, porque tú eres digno, Jesús. Y seguimos adorando el nombre del Señor porque Él es santo, porque Él es nuestro Padre, Jesús. Aleluya, sí, Señor, te adoramos, Dios. Gracias, Jesús. Tú eres digno, Dios. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Ahí donde nuestra esperanza comienza a exaltar al Rey de Reyes y Señor de señores, y decimos: levantamos nuestras manos al Señor. Con un grito declaramos nuestro amor. No hay Santo eres Dios, te adoramos y te exaltamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias a los cantores, a los músicos, y vamos a estar comenzando rápidamente el estudio de esta noche porque es el último, pero es larguito. Así que vamos a ir
en marcha para poder finalizarlo, hacerlo bien, con calma, pero sin pausa. Bueno, bendiciones, que el Señor esté con cada uno de ustedes y la paz del Señor los acompañe en cada momento de su vida. Saludos a todos los hermanos que nos ven a través de CCR Live. Vamos a estar hoy finalizando el estudio del tabernáculo. Hoy tenemos la clase Diseño y Simbología 2. Antes de comenzar oficialmente, quiero dar un pequeño recordatorio. Sé que el pastor, ¿verdad?, comentó algo referente a los manuales. Si a alguno de ustedes le interesa ordenar el manual, ya hay 21 manuales ordenados. Voy a empezar a comenzar a prepararlos este sábado. Los vamos a estar preparando por orden de lista. Si usted no lo ha ordenado y desea uno, me puede escribir a mí o por inbox a la página de CCR Live y yo estaré anotándolos en la lista. Luego me comunicaré con ustedes para la entrega. Nada, vamos a comenzar rápidamente y como de modo de resumen vamos a estar diciendo la clase 1. Estuvimos hablando del pueblo de Israel, específicamente de sus antecesores. Hicimos un breve resumen desde Abraham hasta Moisés. Luego en la clase 2 estuvimos hablando sobre el pueblo de Israel, pero su vida durante el desierto. Todas las cosas que sucedieron, ¿verdad?, en el desierto justo antes de que el Señor le diera la instrucción de construir este tabernáculo. La clase pasada ya estábamos estudiando la forma específica de acampar y la marcha de las tribus en relación con el tabernáculo. Pudimos ver las directrices que Jehová les dio para la construcción del tabernáculo y todo lo relacionado al atrio. Durante la clase de hoy vamos a estudiar lo que es el lugar santo, vamos a estudiar lo que es el lugar santísimo y vamos a estudiar un poco acerca de los sacerdotes. Y si vamos al libro de Éxodos, capítulo 26, podemos ver que están todas las especificaciones. Vemos tela, colores, medidas que Jehová ordenó a Moisés que utilizara para la construcción de la tienda, la carpa. Cuando los sacerdotes entraban a esa carpa, a esa tienda, se encontraban con la primera sala, que es lo que se conoce como el lugar santo. Y en la primera imagen vamos a estar viendo lo que es el lugar santo, que era la primera cámara de la tienda. Se encontraba allí el candelero de oro, la mesa para el pan de la proposición y el altar del incienso. El lugar santo y el lugar santísimo estaban divididos por una cortina interior que todos nosotros la conocemos como el velo. Los sacerdotes eran los únicos que podían entrar a este lugar santo. El pueblo, lo más cercano que podía estar era llegar al atrio, pero tampoco podía llegar cuando le diera la gana. Era el día que le tocaba entrar hasta el atrio para ofrecer esos sacrificios. Pero los sacerdotes tenían que cumplir todos los días unas obligaciones, unas funciones, y ellos eran los únicos que podían entrar siguiendo un protocolo estricto hasta el lugar santo. Estos sacerdotes mantenían el candelero encendido, ofrecían incienso 2 veces por día y todas las semanas colocaban pan fresco sobre la mesa. Esta área se puede considerar santa por su cercanía al lugar santísimo, que era el lugar donde moraba la presencia de Dios. Después de que los sacerdotes se purificaban en la fuente de bronce, ¿se acuerdan la clase pasada? La fuente de bronce, pues cada vez que ellos querían entrar al lugar santo, ellos tenían que lavarse en la fuente de bronce. Cada vez que se purificaban en la fuente de bronce, podían entrar entonces al lugar santo para realizar las actividades sagradas. Si hablamos un poco acerca del candelero de oro, podemos ver que en el libro de Éxodo, capítulo 25, los versos del 31 al 40, se dan las especificaciones para la construcción del candelero. En la noche de hoy yo no voy a estar leyendo los versos donde se hablan de las especificaciones para la construcción, porque si no
no acabamos hoy. Yo se los anuncio y ustedes en su casa después lo leen. Éxodo 25, versículos 31 al 40. ¿Qué nos habla del candelero? Este candelero era una sola pieza de oro. No fue que fundieron oro para crear una patita, luego el otro brazo y después lo soldaron, no. El hombre que le tocó crear esta pieza, él creó una sola pieza completa. Ahí no había imperfección. Jehová le indicó a Moisés que usara un talento de oro. Un talento equivale a 75 libras o 34 kilogramos. O sea que solo ese candelero pesaba 75 libras. Su diseño era 3 brazos a cada lado y uno central. Los 6 brazos tenían como diseño 3 copas en forma de flor de almendro con una manzana. Y el centro, que era el palo central, por decirlo así, contenía 4 flores de almendro. El área de la manzanita, no sé si lo puedan apreciar, que es como una bolita, ahí era donde estaba el espacio para ponerle el candelero, las velas. El candelero irradiaba luz para los sacerdotes en el lugar santo. Una de las funciones de ese candelero era que era la bombilla del lugar santo. Irradiaba luz para los sacerdotes en el lugar santo. Y estos debían mantener la luz encendida desde el anochecer hasta el amanecer. Éxodo 27, los versos del 20 al 21. Y Levíticos 24, del 1 al 4, nos menciona el tipo de aceite que utilizaban. Pero vamos a estar leyendo Éxodos 27, del 20 al 21. Y les recuerdo que este estudio, todos los versos se están leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y dice: ordénale al pueblo de Israel que te traiga aceite puro de olivas prensadas para la iluminación, a fin de mantener las lámparas siempre encendidas. El candelabro estará en el tabernáculo delante de la cortina interior que protege el arca del pacto. Aarón y sus hijos deberán mantener las lámparas encendidas toda la noche en la presencia del Señor. Esta es una ley perpetua para el pueblo de Israel y deberá cumplirse de generación en generación. Si nosotros leemos todas las instrucciones que el Señor le da a Moisés referente al uso de este mobiliario, nos damos cuenta que se repite mucho ese final. Esto es una ley perpetua para el pueblo y se debe cumplir de generación en generación. Tenemos que recordar estas instrucciones, todo lo que hemos estado leyendo ha sido antes de la construcción, es el mandato. Para un tabernáculo que se mueve, que no es estático. Pero va a llegar un tiempo, o llegó un tiempo, donde fue construido un templo, así como el que nosotros disfrutamos hoy en día, que se quedó estático, quieto, que fue el templo que construyó el rey Salomón. Pero el rey Salomón no construyó el templo como le dio gusto y gana. Él se dejó llevar por los mandatos que Jehová le dio a Moisés. Ese templo fue el que siguieron construyendo año tras año, año tras año, año tras año, hasta el tiempo de Jesús. Con los mismos utensilios, las mismas divisiones, todo. Y seguían con esa misma función y esos mismos protocolos hasta el momento en que Jesús murió y resucitó. ¿Ok? Así que cuando escuchamos esto que deberá cumplirse de generación en generación, hay que tener presente de que en este momento histórico fue creado todo este protocolo y no es hasta el tiempo de Jesús que finaliza. Y aún hoy en día hay muchos lugares donde el judaísmo sigue con esto, porque ellos no ven a Jesús como su Salvador, lo ven como un profeta más, y ellos siguen con esta ley, que es lo que le conocen como la ley de Moisés. ¿Ok? Teniendo en claro esto, podemos ya continuar leyendo todo lo demás con una percepción más clara y precisa. El otro mueble que está en el lugar santo es la mesa para el pan de la proposición. En Éxodo 25, del 23 al 30, aparecen las instrucciones para la construcción de esta mesa.
La mesa estaba ubicada frente al candelero de oro. O sea, ellos estaban en posición tipo espejo. Aquí estaba el candelero, aquí estaba la mesa de panes de la proposición. Esta era de madera de acacia cubierta de oro y medía 3 pies de largo, 1,5 pies de ancho y 2 pies 25 pulgadas de alto. Esta mesa contenía en cada esquina los aros para colocarles las varas y transportarlas, como pueden apreciar en la imagen. Todos los utensilios que se utilizaban en esta mesa también era de oro puro. Levíticos 24, 5 al 8 menciona la composición de este pan y lo que debían hacer con él. Dice: también deberás hornear 12 panes planos de harina selecta. Usarás 4 litros para cada pan. Pon los panes delante del Señor sobre la mesa de oro puro y colócalos en 2 columnas, con 6 panes en cada columna. Pon un poco de incienso puro cerca de cada columna para que sirva como una ofrenda representativa, una ofrenda especial presentada al Señor. Cada día de descanso colocarás este pan ante el Señor como una ofrenda de parte de los israelitas. Es un recordatorio perpetuo del pacto eterno. El pan era 12 panes en total, 1 por cada tribu. Representaba la provisión de Dios al pueblo de Israel. Por ello, el pueblo declaraba que le consagraba todos los frutos de sus labores a Jehová y al mismo tiempo reconocía que dichos frutos eran una bendición que provenía única y exclusivamente de Dios. Si tú eras un sacerdote y entrabas al lugar santo, veías a tu izquierda el candelero de oro, veías a tu derecha la mesa de los panes de proposición, pero en el fondo, justamente al frente del velo, te encontrabas con el altar del incienso. Éxodos capítulo 30, los versos del 1 al 6, muestran las especificaciones para la construcción de este altar del incienso. Este altar era de igual manera, de madera de acacia cubierta de oro. O sea, estamos leyendo que todos los mobiliarios era de oro puro o de madera cubierta de oro. O sea que estamos hablando que cuando estos israelitas tenían que transportar estos mobiliarios y todo esto, estaban moviendo cosas sumamente, además de valiosas y santas, eran pesadas. La medida de este altar era 5 pies con 1 pulgada de largo, 1 pie 5 pulgadas de ancho por 3 pies de alto. Este altar, al igual que el altar de bronce que se encontraba en el atrio, tiene un cuerno en cada una de sus esquinas, con los aros para colocar las varas de oro al momento de trasladarse. Esta estaba ubicada frente al velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Los versículos del 7 al 10 mencionan el uso para este altar. Capítulo 30, versículos del 7 a 10. Y dice: cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar. Y cada tarde, cuando encienda las lámparas, también quemará incienso en presencia del Señor. Este acto deberá realizarse de generación en generación. No ofrecerá sobre ese altar incienso no sagrado, ni ninguna ofrenda quemada, ni ofrendas de granos, ni ofrendas líquidas. Una vez al año, Aarón deberá purificar el altar, untando los cuernos con sangre de la ofrenda que se hace para purificar al pueblo de su pecado. Esta ceremonia se llevará a cabo todos los años, de generación en generación, porque ese altar es el más santo del Señor. Usted me dirá, ¿pero por qué estamos hablando de medidas? ¿Por qué estamos hablando de sangre? ¿Por qué estamos hablando de todas esas cosas? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Mira, desde el principio estamos viendo la complejidad del asunto.
el protocolo inmenso, todo lo que se tenía que hacer para que un hombre pudiera conseguir un perdón limitado, para poder adorar al Señor de una manera limitada, lo complicado y difícil que era. Y esto nos va poniendo a nosotros en perspectiva cómo estamos hoy en día nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada de esto para poder disfrutar de la presencia del Señor. No tenemos que pasar por todos estos protocolos para poder recibir el perdón de Dios. Pero vamos a seguir leyendo porque todavía falta mucho más para poder entender y decir, wow, qué privilegiados somos. El colocar el incienso no era un deber exclusivo del sumo sacerdote. Los sacerdotes tenían que hacer esto todos los días, 2 veces al día. Pero era en el día de la expiación cuando se realizaba esta otra actividad, que era hecha por el sumo sacerdote, donde éste ofrecía esta ofrenda para el perdón de los pecados. Parte de la sangre era colocada en los cuernos de este altar. Y esta porción de la palabra nos menciona, las que le leí ahora, nos menciona que no podían ofrecer otro incienso que no fuese el escogido por Dios, ni quemar holocausto u otras ofrendas. Tenían que hacer única y exclusivamente. El Señor era bien meticuloso con sus instrucciones, fue bien exigente y Él quería hacer esto porque quería que fuera de esta manera, porque Él estaba haciendo algo simbólico. Más adelante se van a dar cuenta. Él estaba representando en la tierra algo que hay en el cielo. Y por eso es que Él era tan exigente con las medidas, tan exigente con los materiales, tan exigente hasta con quién y cómo tenían que hacer las cosas. Porque estaba trayendo algo visible que iba a representar algo que nosotros no vemos, pero que sí existe. En Levíticos capítulo 10, los versos 1 y 2, podrán leer una historia acerca de 2 de los hijos de Aarón que no siguieron estas simples instrucciones de Jehová, de no quemar otro incienso que no fuera el escogido por él. Y ellos no siguieron esta instrucción y murieron. Lean Levíticos capítulo 10 y van a poder ver esta historia. Los sacerdotes ministraban o servían todos los días en el lugar santo, pero solo el sumo sacerdote podía traspasar el velo para entrar a la presencia de Jehová una vez al año en el día de la expiación. Ahí está el velo. Este velo, como ustedes pueden ver ahí, no conseguí uno que fuera solito el velo y que tuviera, ¿verdad?, las especificaciones como tal. Ese es el más parecido. Pero si vamos al libro de Éxodo, capítulo 26, los versículos 31 al 34, se menciona el mandato de Dios para la construcción de este. Y dice: para el interior del tabernáculo confecciona una cortina especial de lino de tejido fino. Adórnala con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Cuélgala de ganchos de oro, que estarán sujetos a 4 postes de madera de acacia. Recubre de oro los postes y colócalos en 4 bases de plata. Cuelga con broches la cortina interior y coloca el arca del pacto en la sala detrás de la cortina. Esta cortina separará el lugar santo del lugar santísimo. Después pondrás la tapa del arca en lugar de la expiación, encima del arca del pacto, dentro del lugar santísimo. Cuánto detalle en las instrucciones del Señor. Tanta perfección que está pidiendo, ¿verdad? Y llegamos al velo. Usted imagínese que estamos caminando por el tabernáculo. Ya vimos todo el lugar santísimo y nos encontramos con el velo. Y nos van a permitir echar hacia el lado la cortina para poder ver lo que hay en ese lugar santísimo. El lugar santísimo era la segunda cámara de la tienda y en ella se encontraba el arca del pacto. No había nada más en esa sala, solamente el arca
del pacto. La presencia de Dios habitaba en aquel lugar, por lo cual solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote, llevando sangre e incienso para cumplir o finalizar el proceso para la expiación de los pecados del pueblo. El sumo sacerdote presentaba el holocausto y salpicaba con la sangre en el propiciatorio para expiar los pecados. Ahora, si vamos al libro de Éxodo, capítulo 27, los versículos del 10 al 22, se habla acerca de las medidas del arca y de las medidas del propiciatorio. El arca estaba hecha de madera de acacia, cubierta de oro, pero tenía un contenido. Esta arca no estaba vacía, no era un cajón de oro nada más, no. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando Moisés estaba con el pueblo en el desierto, que tenían hambre y estaba lloviendo maná del cielo, que Jehová le dice a Moisés: guarda del maná para que le enseñen a las futuras generaciones mi provisión. ¿Se acuerdan que se los mencioné? Ese maná Moisés lo guardó en una vasija, y esta es la vasija que iba para dentro del arca, con la vasija llena del maná. Junto con esta vasija también estaban las tablas de piedra con los mandamientos y la vara reverdecida de Aarón. El arca medía 3 pies con 9 pulgadas por 2 pies y 3 pulgadas y contenía como tope el propiciatorio. En cada esquina del arca tenían los aros donde colocaban las varas para transportarlo. El propiciatorio se encontraba en la parte superior del arca. Era una tapa, como pueden ver ahí con las flechitas. A veces piensan que todo completo es el arca del pacto, y no. Claro está, no van a transportar una cosa y la otra la iban a dejar, lo transportaban completo. Pero el arca en sí era la parte de abajo. Cuando ustedes ven esos querubines, esos ángeles, eso es una tapa que está sellando ese arca. Esa tapa es el propiciatorio y es ahí encima donde terminaban los sacrificios, y era donde Jehová se le revelaba y hablaba al sumo sacerdote. El propiciatorio se encontraba en la parte superior del arca como una especie de tapa o cubierta de oro fino y tenía las mismas medidas que las del arca. Cada extremo contenía un querubín en oro labrado a martillo. O sea, no estaba la estatua del querubín hecha, sino que la labraron a martillo. Sus rostros están mirando en dirección del propiciatorio, o sea que están mirando hacia abajo, cubriendo sus rostros por sus alas. Y estas a su vez cubrían el propiciatorio hasta que las alas de un querubín se encontraban con las alas del otro querubín. El versículo 22 de este libro nos menciona el propósito del propiciatorio y dice así: allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Y ahí acabó las instrucciones de Jehová en relación al tabernáculo. Y después que el pueblo le ofrendó todo lo pedido por Jehová, Dios le habla a Moisés. ¿Y qué fue lo que le ofrendó? Pues las telas, el oro, todas las cosas que ustedes escucharon aquí con los que iban a construir este tabernáculo, los utensilios y sus mobiliarios. Pues Dios le habló a Moisés indicándole quién era que debería construir el tabernáculo y sus instrumentos. En Éxodo capítulo 35, los versos del 30 al 35, vemos lo que Moisés le comentó al pueblo. Luego Moisés dijo al pueblo de Israel: el Señor ha escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. El Señor llenó a Bezalel del Espíritu de Dios y le dio gran sabiduría,
capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Él es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. El Señor les ha dado tanto a él como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la capacidad de enseñar a otros sus habilidades técnicas. El Señor los ha dotado de un talento especial en el arte de grabar, de diseñar, de tejer y bordar en hilo azul, púrpura y escarlata de lino fino. Ellos se destacan como artesanos y diseñadores. Y cuando yo estaba leyendo eso, yo decía, wow, es que la verdad que a veces a nosotros se nos escapan unas cositas, porque eso es un trabajo manual, es una labor regular. Moisés pudo haber escogido a quien le dio la gana. Y yo decía, wow, cuántas veces nosotros en nuestro trabajo tomamos decisiones y no esperamos a escuchar el consejo de Dios, porque simplemente es nuestro trabajo. Porque el ser humano en el área occidental tenemos la mala costumbre, no todos, pero casi todos, de separar la vida cristiana de la vida regular. Cuando nosotros somos un ser completo, o somos un ser cristiano o no lo somos. Y tenemos la mala costumbre de que cuando no son cosas relacionadas a los ministerios, tomamos las decisiones porque es lo que yo creo, porque es las capacidades que yo tengo, porque fue lo que me enseñaron en la escuela, en la universidad, en el taller que me dieron para capacitarme. Pero si somos seres cristianos, si somos embajadores del Rey, pues en todo lugar y en todo momento tenemos que escuchar el consejo del Señor, porque no porque yo crea que este está capacitado, yo lo voy a ay Dios mío, se me fue la palabra, a contratar. Yo hago una entrevista, pero como un buen ser cristiano, yo tengo que prepararme antes en oración. Señor, dirígeme, a quién tengo que escoger, a quién tú escogiste ya para que ocupara este puesto y tú quieres que yo lo seleccione. ¿A quién tengo yo que buscar para enseñarle? ¿A quién tengo yo que ir para dar un trabajo? ¿A quién tengo que contratar para que haga algún funcionamiento en mi hogar? ¿A quién? Porque cuando escogemos a aquel que el Señor escogió, mire, el Señor lo va a traer capacitado. Y si ante nuestros ojos entendemos que no está capacitado, si fue escogido por el Señor, podemos tener la seguridad que el Señor lo va a capacitar en el camino. Muchas veces pensamos que nosotros escogemos por nosotros mismos y que salga lo que Dios quiera. Ay, qué lindo. Así cualquiera, escogemos al garete y después el Señor tiene que resolver nuestros bolletes. No. ¿Por qué no escogemos primero de antemano con el consejo del Señor? Y yo leía eso y yo decía, es que la verdad que a veces a uno se le escapan las más bobas. ¿Cuántos problemas nos hubiésemos evitado? ¿Cuántos dolores de cabeza si no hubiésemos ido a aquel trabajo o a aquel otro lado? Si en vez de contratar a aquel hubiésemos contratado a este otro. No podemos separar la vida cristiana de la vida secular o de la vida regular. Somos una sola entidad. Y toda decisión, todo paso que demos, toda acción, todo lo que vayamos a hacer debe ser dirigido por el consejo de Dios. Los capítulos del libro de Éxodo que hemos mencionado durante esta clase son donde Jehová les ha dado las órdenes a Moisés para el diseño, construcción y consagración del tabernáculo y todo lo relacionado a este. En los capítulos del 32 hasta el 34 de Éxodo mencionan algunos sucesos que ocurrieron después que Jehová le diera la orden de construir el tabernáculo, pero antes de que el tabernáculo fuera construido. No sé si me están entendiendo, pero fue en el proceso de Jehová dio las órdenes, el lapso de tiempo,
Y entonces construyeron el tabernáculo. Pues en el lapso de tiempo, ese lapso de tiempo son los capítulos 32 al 34. Y mencionan algunos sucesos que ocurrieron, como por ejemplo, el becerro de oro, las consecuencias por la fiesta que hicieron, las tablas de la ley nuevamente escritas por Jehová. Y luego podemos ver en los capítulos 35 al 40 el proceso de la construcción hasta que fue finalizado este tabernáculo. En el capítulo 28 de Éxodo, Jehová brinda las instrucciones para la confección de las vestiduras sacerdotales del sumo sacerdote y sacerdotes en general. Luego vuelve a aparecer en el capítulo 39 de Éxodo cuando lo están confeccionando. Ambos sacerdotes, tanto el sumo sacerdote como los sacerdotes en general, ellos usaban una túnica blanca de lino y calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, desde los lomos hasta los muslos. Como pueden ver aquí, el primero que está a la izquierda de todos nosotros es un sacerdote. Luego vemos al sumo sacerdote de frente y el sumo sacerdote de espalda. Y se me quedó el efod que iba a traer para enseñarles. Dios mío. Pero nada, ustedes han visto los efods de nosotras, ya van a saber. Y aquí podemos ver cómo está la vestimenta, ¿verdad? La base que de los dos es la misma. Los sacerdotes vestían con una bata blanca y una faja de lino fino torcido con bordados azul, púrpura y carmesí, además de una tiara. Los sacerdotes representaban al pueblo ante Dios mediante los sacrificios que Dios exigió al pueblo de Israel, que era el holocausto, ofrenda por el pecado, ofrenda expiatoria, ofrenda de paz y ofrenda de cereal, que fue lo que mencionamos en la clase pasada. Y los sacerdotes podían participar de todos los sacrificios dependiendo de las normas. También representaban a Dios ante el pueblo, no solo para profetizar lo que Dios haría, sino para enseñar. Bendecían al pueblo en el nombre de Dios. Otras de sus funciones eran el de cuidar el santuario y sus utensilios, además de servir en las distintas áreas de este. En el capítulo 4 del libro de Números, si usted en su casa después lo quiere leer, allí detallan todas las tareas de los levitas según sus familias. Ok, ahora les voy a enseñar un poquito acerca de la vestidura del sumo sacerdote. El sumo sacerdote vestía con una bata blanca de lino fino, que es lo que ven en el fondo. Tenía un manto azul oscuro que llega hasta un poco más debajo de las rodillas, con un orificio para pasar la cabeza y sin mangas. Tanto este manto azul como el efod, que es lo que ven como con colores rojos y yo no sé qué más, es de la misma manera en que nosotras las danzoras nos ponemos los uniformes de danza que parecen como delantales. No tiene mangas y solamente meten la cabeza y se amarra en el centro, ¿ok? Así era el manto como el efod. El borde del manto azul contenía granadas azules, púrpuras y carmesí con campanas de oro entre cada granada. Mientras el sumo sacerdote caminaba, estas campanas sonaban y era una evidencia de que éste continuaba con vida al momento de entrar al lugar santísimo. O sea, ya hemos leído y escuchado que ellos tenían que prepararse de una manera meticulosa para poder entrar a la presencia del Señor. Y solamente había un sumo sacerdote. Tenía que tener esas campanas para que la gente afuera escuchara que cuando entró al lugar santísimo todavía había vida. O sea, que estaba digno para estar en la presencia del Señor. Y se escuchaba el tilín, tilín, tilín. Tal vez se paraba un momento y la gente ahí. Y volvía el tilín, tilín, tilín. ¿Qué pasa? Si ese sumo sacerdote
no se había purificado, no se había separado para estar digno y justificado en la presencia del Señor, al momento de entrar iba a morir. Y nadie podía entrar para sacarlo. ¿Cómo sacaban el cuerpo? El sumo sacerdote, justo cuando iba a entrar, se amarraba una soga larga en la cintura, que si pasaba mucho tiempo y no se escuchaban las campanas, entonces desde afuera empezaban a alar al cadáver para sacarlo, porque nadie era permitido en ese lugar. No había justificación suficiente para que cualquiera pudiera entrar a la presencia del Señor. Y para tratar de entrar tenía que separarse todo el año de una manera meticulosa, purificarse, purificarse, hacer expiación, un protocolo. Y aún así, si no lo había hecho lo suficientemente, moría. Este sumo sacerdote tenía un efod sobre el manto de hilos de oro, púrpura, azul y carmesí con lino torcido. Este efod se ajustaba con un cinturón o faja del mismo material del efod. Este efod tenía como hombreras piedras de ónice con los nombres de los 12 hijos de Israel grabados en ellas. Aquí en los hombros habían esas piedras, las piedras de onis, y del efod con el cinto. Sobre ese efod era que colocaban el pectoral de oro, azul, púrpura y carmesí e hilo fino torcido. Es como un cuadrado gigante que tenían las piedras, y no eran las piedras del infinito. No, aquí vemos cómo se copiaron de nosotros. Eso no era el guantelete, como dice Jaden, el guantelete de Thanos. No, ese pectoral era un cuadrado de 8 a 10 pulgadas y estaba compuesto de 4 filas con 3 piedras preciosas en cada una. Cada piedra representaba a cada tribu. Yo le escribí encima de la piedra el nombre de la tribu, pero la piedra en sí ya traía grabado el nombre de la tribu en hebreo. Este pectoral tiene engastes en oro y 2 cordones de oro en forma de trenzas en la parte superior y 2 en la parte inferior, que se unían con un cordón azul al cinturón del efod. O sea, se lo ponían en el pecho y los cordones iban y atrás lo amarraban al lazo del manto azul. Este pectoral contenía el Urim y el Turim. Estas piezas eran utilizadas para averiguar la voluntad o la aprobación de Dios en casos dudosos. Específicamente o mayormente vemos ejemplo cuando los reyes estaban en la guerra y no sabían qué decisión tomar para atacar a sus enemigos, pues mandaban a buscar el Urim y el Turim, o decían, tráeme el efod. Y con eso ellos entonces trataban de buscar la voluntad del Señor. ¿Qué tengo que hacer, Señor? La Biblia no especifica la forma de estas piedras, ni tampoco la forma en que la utilizaban para saber cómo era o cuál era la voluntad del Señor. Sin embargo, en la Biblia aparece varias historias donde querían saber la voluntad de Dios y buscaban el efod, ya que este contenía el Urim y el Turim. La mitra. La mitra era lo que se ponían en la cabeza. Los sacerdotes generales también tenían una mitra, pero este sumo sacerdote tenía la mitra en forma de una corona de oro, como un turbante, y contenía una inscripción que decía santidad al Señor. Éxodos 28:38 nos dice el propósito de esta mitra. Aarón lo llevará sobre su frente para cargar sobre sí mismo toda la culpabilidad de los israelitas cuando consagran sus ofrendas sagradas. Aarón tendrá que llevarlo siempre sobre su frente para que el Señor acepte el pueblo. El sumo sacerdote realizaba ciertas ceremonias y tareas. Principalmente,
todo lo que tenía relación al día de la expiación. Mayormente, él estaba todo el año separándose para ser agradable, para ser justo delante de la presencia del Señor. Y él mayormente, sus funciones eran referentes a ese día. También tenía que interceder ante el propiciatorio en el lugar santísimo ese mismo día y de la forma que Dios lo estableció. Su purificación y consagración debía ser más estricta que la del resto del pueblo y la del resto de los demás sacerdotes. Además, él era encargado de los levitas, de los sacerdotes y la orden sacerdotal. El sumo sacerdote debía ser un descendiente directo de Aarón. Les voy a enseñar una línea genealógica, porque pensamos que todos los levitas hacían algo y no necesariamente. Era que de los levitas salían los sacerdotes, salían adoradores, pero no todos los levitas eran sacerdotes o eran adoradores. Y el sumo sacerdote tenía que estar encargado de todos los sacerdotes, de todos los que trabajaban y de todos los levitas en general. Y sabemos que levita es que viene de la tribu de Leví. Leví fue el hijo de Jacob, que tuvo 3 hijos, Gersón, Coat y Merari. Mira, me cambió los colores. De Coat salió Amram, Hebrón, Izar y Uziel. Y nos vamos a enfocar ahora en Amram. ¿Por qué? Porque de Aarón es que iban a salir los sumos sacerdotes. De Amram salió Aarón y Moisés. De Aarón salió Eleazar, de Eleazar Finés y de Finés Sadoc, y siguió por ahí para abajo hasta la época de Jesús. Pero ese sumo sacerdote tenía que estar encargándose no solo de sus sacerdotes, sino de toda la familia en general. No solo con esto, sino que Jehová también ordenó la consagración de estos sacerdotes de una manera muy específica. Los mandó a ungir tanto los objetos como a todo aquel que serviría en el tabernáculo. O sea, desde el que prendía el candelero hasta el que barría la tienda, hasta el que dejaba el paso del pueblo por la cortina del atrio. Todos tenían que ser ungidos. El capítulo 29 de Éxodo nos describe el proceso de consagración y ofrenda. Y Jehová ordenó a Moisés que, como ofrenda, sacrificaran un becerro y 2 carneros sin defecto. Todo lo que fueran a ofrendar o sacrificar tenía que ser perfecto. Que ofrendara panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldras sin levadura untadas con aceite. Luego llevaron a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavaron con agua en la fuente de bronce. Vistieron a Aarón en el siguiente orden: la túnica, el manto azul, luego el efod, luego el pectoral, luego la mitra y sobre la mitra la diadema santa. Derramaron aceite de la unción sobre su cabeza y luego vistieron a los hijos e hicieron el mismo procedimiento. Ya consagrados, entregaron la ofrenda pedida por Jehová, comenzando con el becerro. Y yo se las voy a detallar, porque este procedimiento era cada vez que iban a consagrarse o a ungir a los sacerdotes. Para que vean ese proceso nada más. Empezaban con el becerro. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza y los mataron delante de Jehová. Parte de la sangre del becerro fue puesta sobre los cuernos del altar con el dedo y derramó toda la demás sangre al pie del altar. Eso es el altar de bronce que está en el atrio. La grosura que cubría los intestinos y el hígado, los 2 riñones y la grosura sobre de estos fue quemada en el altar. La carne, su piel y estiércol fue quemada afuera del campamento. Esta fue ofrenda por el pecado. La segunda, el primer carnero. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo mataron. O sea, estamos hablando de que todo lo que llegaba tenía que llegar vivo. No es que lo cazaron y lo llevaron, no, tenía que llegar vivo. Rociaron con su sangre el altar, lo cortaron en pedazos, lavaron sus intestinos y piernas, los pusieron sobre su cabeza.
quemaron todo sobre el altar y fue un holocausto de olor grato para Jehová. Esta fue ofrenda quemada a Jehová. Luego vamos con la tercera ofrenda, que es el segundo carnero. De igual manera colocaron sus manos sobre la cabeza y lo mataron. Tomaron la sangre y la pusieron sobre el lóbulo de la oreja derecha. O sea, se pusieron sangre aquí a Aarón y a los hijos. Tomaron la sangre y la pusieron sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y la de sus hijos. Esto simboliza la sensibilidad hacia Dios y su palabra. También pusieron sangre sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar de los pies de ellos. Es símbolo de una vida de servicio a los demás en el nombre de Dios. Rociaron la sangre sobre el altar. Rociaron a Aarón, a sus hijos y sus vestiduras con la sangre que estaba en el altar y el aceite de la unción. Así fueron santificados. Luego tomaron de la grosura del carnero y la cola, la grosura que cubre los intestinos y el hígado, los 2 riñones, y la grosura que los cubría y la espaldilla derecha, porque este fue carnero de consagración. Paso número 4. Tomaron una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y un hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Los pusieron en las manos de Aarón y de sus hijos y los mecieron como ofrenda mecida delante de Jehová. Ofrenda mecida aparece en 2 formas. O que la ofrenda que tienen la mecen así, hacia adelante y hacia atrás, pero como de forma lateral. O si no, hacia adelante y hacia atrás. Cada vez que escuchan ofrenda mecida es así. Cuando lean en la palabra ofrenda elevada, es como lo que hace el pastor cuando presenta a los nenes, pues que lo sube, la eleva. Elevaban la ofrenda y la bajaban hacia arriba y hacia abajo. Ofrenda elevada y ofrenda mecida. Las mecieron como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego las hicieron arder sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Y eso es ofrenda encendida a Jehová. El quinto paso. El pecho del carnero de las consagraciones. Lo mecieron por ofrenda mecida delante de Jehová. Este y la espaldilla fueron apartados para Aarón y sus hijos. La carne del cordero de la consagración fue cocinada en el lugar santo. Aarón y sus hijos comieron de esta carne y del pan del canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Comieron con las cosas que hicieron expiación para consagrarlas. Pero el extraño no lo podía comer porque ya esto era santo. Así que si pasó Juan del pueblo durante el proceso y dijo, ay, yo tengo hambre, dame un poquito de... No, porque ya eso era parte de un ritual, ya eso era santo. Y solo los que se estaban santificando y purificándose en ese momento podían comer de eso. Eso era parte de ese protocolo, de ese ritual, por decirlo así. Los versículos 35 hasta el 37 del capítulo 29 de Éxodo dice: así realizarás la ordenación de Aarón y de sus hijos para sus funciones, tal como te lo mandé. La ceremonia de ordenación durará 7 días. O sea que 7 días tienen que hacer ese tostonazo. Y esto es solamente para ordenar, para purificarlos. ¿Ok? Cada día deberás sacrificar un becerro como ofrenda por el pecado para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. Finalizada la ceremonia, limpia el altar purificándolo, unge el altar con aceite para consagrarlo, purifica el altar y conságralo cada día durante 7 días. Después del altar será completamente santo y todo lo que lo toque se volverá santo. Imagínate que cuando el pastor fuera a comenzar, que te cogieran y te pusieran la sangre por aquí, que te cosieran sangre por ese pelo rubio, quedaba fucha. Durante 7 días. Todo un protocolo para poder ser dignos. Los versículos 38 al 46 hablan acerca de las ofrendas diarias que los sacerdotes tenían que hacer. Ofrendaban un becerro por la mañana y otro al atardecer. Diariamente por un año. Todo esto fue porque Dios quería estar con el pueblo y para eso tenía que santificarse. El capítulo 30 versículos 11 al 16 habla acerca del dinero de rescate.
Este dinero fue pedido por Jehová al pueblo de Israel para hacer expiación por ellos y para el servicio del tabernáculo de reunión. ¿Quién lo tenía que pagar? Pues mira, lo tenían que pagar al momento del censo todos aquellos que fueran de 20 años o más, sin importar si eran ricos o eran pobres. Tenían que pagar medio ciclo, la misma cantidad, todos por igual. Medio ciclo equivale a 5.7 gramos de plata, que si lo convertimos en libra, no llega a 1 libra. O sea que era una cantidad poca. En Levíticos 16 se describe el día de la expiación. Y se lo voy a estar leyendo. ¿Por qué le leo todo este revolú? Para poder crear conciencia y comparar este momento histórico con el momento que nosotros estamos viviendo. Y ver todo lo que ellos tenían que hacer solamente para poder decir, ahora puedes entrar. Para un día al año disfrutar del Señor. Versus nosotros que lo tenemos 24/7. Leeremos los versículos 11 al 25 para tener una idea de cómo se podía conseguir el perdón de Dios por los pecados. Y dice así: Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia. Y así serán justos ante el Señor. Después de haber matado el becerro como ofrenda por el pecado, tomará un incensario y lo llenará con brasas ardientes del altar que está delante del Señor. Luego tomará 2 puñados de incienso aromático en polvo y llevará el incensario y el incienso detrás de la cortina interior, o sea, detrás del velo. Allí, en la presencia del Señor, pondrá el incienso sobre las brasas encendidas, a fin de que una nube de incienso se eleve sobre la tapa del arca, lugar de la expiación, que está sobre el arca del pacto. Si sigues estas instrucciones, no morirás. Después tomará un poco de la sangre del becerro, mojarás su dedo en ella y la rociará en el lado oriental de la tapa de la expiación. También rociará la sangre 7 veces con su dedo delante de la tapa de la expiación. Luego, Aarón matará el primer chivo como ofrenda por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás de la cortina interior, detrás del velo, y allí rociará la sangre del chivo sobre y delante de la tapa de la expiación, tal como lo hizo con la sangre del becerro. Mediante este proceso purificará el lugar santísimo y hará lo mismo con todo el tabernáculo, a causa de la contaminación por el pecado y la rebelión de los israelitas. A nadie más se le permitirá estar dentro del tabernáculo cuando Aarón entre para la ceremonia de purificación en el lugar santísimo. Nadie podrá entrar hasta que él salga, después de haberse purificado a sí mismo, a su familia y a toda la congregación de Israel, haciéndolos justos ante el Señor. Luego Aarón saldrá para purificar el altar que está delante del Señor. Tomará un poco de la sangre del becerro y del chivo y la pondrá en cada uno de los cuernos del altar. Después rociará la sangre con su dedo 7 veces sobre el altar. De esta manera lo purificará de la contaminación de Israel y lo hará santo. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, el tabernáculo y el altar, presentará el chivo vivo. Pondrá ambas manos encima de la cabeza de este chivo y confesará sobre él toda la perversidad, toda la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma, traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará este chivo al desierto. Al irse el chivo al desierto, llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo a una tierra desolada. Cuando Aarón vuelva a entrar en el tabernáculo, se quitará las vestiduras de lino que llevaba cuando entró al lugar santísimo y dejará las prendas allí.
Luego tendrá que bañarse con agua en un lugar sagrado, se pondrá sus vestiduras normales y saldrá para sacrificar una ofrenda quemada por sí mismo y una ofrenda quemada por el pueblo. Mediante este proceso se purificará a sí mismo y también purificará al pueblo, haciéndolos justos ante el Señor. Después deberá quemar sobre el altar toda la grasa de la ofrenda por el pecado. Y eso era lo que hacía el sumo sacerdote una vez al año para poder recibir como pueblo el perdón por los pecados. En Éxodos 40, 34 al 38 nos muestra cómo Dios, una vez terminado este proyecto, continúa con la travesía hasta la tierra prometida. Y dice: entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. Durante el día, la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo, y durante la noche resplandecía fuego dentro de ella, de modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. Hoy en día, ¿qué sucede con nosotros? ¿Qué tiene que ver todo esto? Hoy en día, ¿cuántos becerros hemos tenido que matar? ¿Cuánto protocolo de esto hemos tenido que seguir? Hoy en día, ¿qué tenemos que hacer? Pásame la próxima. Hoy en día podemos disfrutar de algo que se llama presencia del Señor. Y no porque tú y yo hayamos hecho algo, sino porque hubo alguien que pagó el precio. Te quiero compartir algo que está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 9, del 11 al 28. Y dice: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros, las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Por eso, aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal. Pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Entonces dijo:
Esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera, roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote en la tierra, que entra al lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez, y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Cristo rasgó el velo. Cristo cargó nuestra culpa. Cristo pagó nuestra deuda. El velo se rasgó y ahora tenemos acceso al Padre y somos justificados por Cristo Jesús. Hoy en día, valoremos y disfrutemos, vivamos en esta gracia. No bajo nuestra propia opinión, no bajo lo que yo creo que es lo correcto. Ya Dios lo dejó todo escrito en su palabra. Y mientras el ministerio entona esta adoración, ahí donde tú estás en tu casa, yo te pido que tú medites en esta letra. Medites en esta letra y no permitas que nada te quite te llame tu atención, y tú enfócate en recibir esta palabra, porque hoy en día tú y yo estamos disfrutando, estamos viviendo de la gracia preciosa y maravillosa del Señor. En un jardín caímos, en un jardín el oro. No mi voluntad, sino la tuya, oh Dios. Mi pecado Él llevó para hacerme como Él y atravesar el velo y su rostro ver. La cruz, el puente fue para poder entrar.
siempre yo diré, digno es el Cordero que murió. En un jardín caímos, en un jardín el oro. No mi voluntad, sino la tuya, oh Dios. Mi pecado Él llevó para hacerme como Él y atravesar el velo y su rostro ver. La cruz, el puente fue para poder entrar de vuelta al jardín una vez más. La cruz, el puente es, por siempre yo diré, digno es el Cordero que murió. Digno es el Cordero que murió para el premio recibir por su gran sufrir. Digno es el Cordero que murió. Digno es el Cordero que murió para el premio recibir por su gran sufrir. Digno es el Cordero que murió. Recibe el premio del Cordero de Dios. Recibe el premio del Cordero. Nos unimos a huestes celestes cantando. Recibe el premio del Cordero. El velo se rasgó y dio acceso al perdón. Recibe el premio. Recibe el premio del Cordero. Oh, recíbelo, Señor. Recibe el premio, Cordero de Gracias, Señor. Oh, te recibimos, mi Dios.
Oh, te exaltamos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Oh, si tú que estás escuchándome en esta hora, tú no has recibido este premio, tú no has recibido al Cordero de Gloria, tú no has recibido a aquel que te da el acceso al Padre. Esta es la noche para tú decir: yo te acepto, Jesús, yo recibo ese sacrificio. Oh, yo te acepto en esta noche. Oh, yo declaro que tú eres mi Salvador. Yo reconozco la muerte en esa cruz, yo reconozco esa resurrección. Yo recibo esa sangre, yo recibo ese perdón en esta hora. En esta hora, si tú necesitas hacer esta confesión de fe, llama al 787-232-9080 y van a estar orando por ti, van a estar dirigiéndote en oración para que puedas encontrarte cara a cara con tu Creador, cara a cara con ese hombre que murió, que resucitó y que ahora está viviendo a la diestra del Padre. Padre bueno, Padre eterno, te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Gracias te damos, Señor, por tu presencia maravillosa. Gracias te damos, Señor, porque te podemos sentir. Gracias te damos, Señor, porque podemos entrar a tu presencia en libertad. Gracias, Señor, porque no necesitamos de otro hombre para poder disfrutar de ti. Oh, gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor, por tanto. En esta hora yo te presento a cada hermano que se encuentra en este lugar como el que está a la distancia, Señor. Que allí donde Él se encuentra pueda sentir tu presencia. Que allí donde Él se encuentra pueda sentir los ríos del Espíritu Santo fluir sobre su vida. Que allí donde se encuentra pueda sentirte, Señor Jesús. Oh, gracias, Señor. Bendícelo, Señor. Tú conoces las necesidades, tú conoces las situaciones, tú conoces, Señor. Llega a la distancia, Señor. Pon tu mano, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias por tu gracia, mi Dios. En el nombre de Jesús, bendice, Padre. Bendice, pero sobre todo llena de sabiduría, de discernimiento, para que en estos tiempos que estamos viviendo puedan aferrarse cada vez más a ti, que no se distraigan con el humo que el reino de las tinieblas pueda levantar, que mantengan su mirada puesta en ti, en el eterno, en el gran yo soy. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús, nuestro abogado, en el nombre de Jesús, el que nos justifica, en el nombre de Jesús, el que nos ha salvado. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Oh, recibimos este premio maravilloso. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. Recibe el premio, el Cordero de Dios. Santo eres Dios. Gracias, Jesús. Recibe el premio, el Cordero de Dios. Oh, gracias te damos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú eres bueno, Dios. Tú eres santo, Jesús. Y a ti damos toda la gloria y toda la honra. Ya en esta noche hemos finalizado con este estudio. Ya el pastor dijo al principio, ¿verdad? Todo lo referente con el culto del domingo. Estén pendientes a la página de Facebook Live para cualquier otro detalle, de surgir algún cambio, cualquier duda, me pueden llamar a mí o pueden llamar a la pastora. Igual para los manuales. Sean todos bendecidos en el dulce nombre de Cristo Jesús. El Ministerio de Jóvenes Nicanor, recuerden, mañana a las 8 a través de la plataforma Zoom
Para conseguir el link para entrar, se comunican tanto con Ruthie o con Henry. En la página de la iglesia ya están los números de teléfono de ellos por si no lo tienen. O cualquier cosa, nos llaman a la pastora o a mí y le proveemos el número de teléfono. Miren, no tengan miedo. No tengan miedo. No quieren que los vean despeinados, no prendan la cámara. No quieren que escuche el grito del hermanito, no prendan el micrófono. Pero entre y gócese de lo que el Señor tiene para ustedes en la noche de mañana. Así que sean todos bendecidos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Nos veremos ya el domingo. Santo eres Dios.